Cuando todo parecía estar bajo control, cuando sus pasos sonaban firmes y el horizonte parecía claro, fue ahí cuando comenzó a perderse. No hubo advertencias, no hubo relámpagos en el cielo, solo un silencio denso y una certeza que se quebraba en lo más profundo de su alma. Pero hay algo que nadie le dijo, algo que sigue escrito en la palabra, esperando que alguien la lea y entienda. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y si los planes que tú crees perfectos no son los que Dios soñó para ti, y si este camino que has seguido toda tu vida no lleva a donde crees, quédate, porque hay una respuesta, una que cambia todo, y no es la que imaginas. En ese polvo del camino, en esa mirada perdida, Él representaba a cada uno de nosotros, convencidos de que podemos definir nuestro destino, decididos a tomar cada curva con nuestras propias manos. La soberbia no siempre grita. A veces solo camina en silencio. Y él caminaba, día tras día, paso tras paso, sin saber que la senda que eligió, aunque recta a sus ojos, era solo un atajo hacia la oscuridad. Pero no siempre es tarde, y este no fue el final. En un momento, casi imperceptible, la historia cambió. Aunque él no lo sabía todavía, su caída ya estaba escrita como parte de su redención. Si escuchas con atención, aún puedes oír el susurro del espíritu en las palabras antiguas. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios no desprecia un corazón contrito, y tampoco lo hizo con él. Y quizás, ahora mismo, tú también camines por un sendero similar. Quizás pienses que esta historia es de otro, pero en realidad es tuya, porque todos, en algún momento, necesitamos detenernos y mirar al cielo. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo que no es para este canal, sino para tu alma. Si esta historia ya está tocando tu corazón, si sientes que Dios está hablándote mientras escuchas, demuestra tu gratitud dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Cada vez que te unes, ayudas a que más personas escuchen relatos como este, que sanan, que despiertan, que nos recuerdan que aún hay esperanza. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder al canal y ver más videos como este. Y ahora, sigue escuchando, porque la parte más importante de esta historia aún no ha comenzado. El polvo seguía levantándose bajo sus pies, pero algo, allá en lo alto, ya lo estaba observando. No era casualidad, nada lo es, cuando el Creador ya escribió el final antes que tú dieras el primer paso. Esa tarde, el cielo comenzaba a teñirse de fuego. El sol caía, proyectando largas sombras sobre su camino, como si cada paso dejara una marca en la tierra y en su alma. Él no lo sabía, pero esa sería la última tarde en que caminaría solo. Los planes todavía ardían en su pecho, planes bien trazados, cuidadosamente pensados, justificados por su lógica, su ambición y su orgullo. No había lugar para fallas en su mente, pero entonces vino el silencio, un silencio distinto. No era ausencia de sonido, sino la sensación inquietante de que alguien mucho más grande, estaba observando y esperando, porque así obra Dios. No siempre interrumpe con truenos ni despliega señales evidentes. A veces, simplemente calla y deja que tropieces en tus propios pasos hasta que vuelvas los ojos hacia Él. Allí estaba Él, el hombre decidido que creía tener control de su destino, y al mismo tiempo, un niño perdido en medio de caminos que no entendía. Una pregunta comenzó a formarse en su corazón, apenas un murmullo. ¿Y si me equivoqué?
El polvo se arremolinaba, girando a su alrededor como un susurro divino que todavía no lograba entender. En lo alto, las nubes ya se acumulaban y una brisa fría empezaba a barrer las piedras del sendero. Todo parecía igual, pero algo, en lo profundo de su espíritu, sabía que nada volvería a serlo, porque Dios no lo había abandonado, aunque sus pasos hubieran errado el rumbo, aunque su orgullo lo hubiera llevado lejos. El Señor ya estaba preparando la senda de regreso, una senda que él aún no podía ver, pero que pronto descubriría. Y quizá tú, al escuchar esto, sientas lo mismo. Quizá camines por un sendero donde todo parece estar bien, pero tu alma ya sabe que falta algo. Quizá, como él, aún no hayas levantado la vista al cielo, pero sientes que algo te llama desde dentro. No ignores esa voz, porque cada paso que das, aun cuando crees que es por tus fuerzas, sigue bajo la mirada del Creador. Él endereza los caminos torcidos, Él derriba la soberbia, Él levanta al humilde, y así, mientras la noche empezaba a caer sobre su jornada, el hombre al fin detuvo su marcha. Sus pies quedaron inmóviles, su mirada fija en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que la pregunta escapara de sus labios: ¿Dónde estás, Señor? Pero lo que no sabía es que la respuesta ya estaba en camino, una respuesta que rompería el silencio, una respuesta que transformaría su vida y quizá también la tuya. No te vayas aún, todavía queda mucho por contar, porque en el momento más oscuro es cuando la luz de Dios brilla con más fuerza. Las sombras ya cubrían el camino. El hombre seguía de pie, inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte, pero su alma comenzaba a quebrarse. Nada de lo que había planeado había salido como imaginó. Las puertas que esperaba abiertas se cerraron una tras otra. Las manos en las que confió lo abandonaron. Su propia fuerza, esa que tanto había defendido, lo había dejado vacío. Y entonces la duda llegó, no como un trueno, sino como un susurro persistente. ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? ¿Dónde está cuando el silencio es lo único que escuchas? Las Escrituras ya lo habían advertido. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Pero él no lo quiso ver, y quizá tú tampoco, porque ¿cuántas veces has caminado confiando en tu propio corazón? ¿Cuántas veces has pensado que tu justicia era suficiente? ¿Cuántas veces te has engañado creyendo que tus planes eran mejores que los suyos? No era solo su historia, era la nuestra. Era la historia de todo corazón humano que, tarde o temprano, descubre que no basta con desear. Cuando se camina lejos de Dios, las nubes negras se acumulaban sobre su cabeza. El aire se volvió más frío, más denso. Cada paso que había dado hasta ese punto lo llevó justo allí, a la encrucijada donde ya no hay más excusas. Allí, donde tienes que decidir si sigues defendiendo tu orgullo o si te rindes y miras al cielo. Pero aún no lo hizo. Todavía no. Todavía quedaba algo de resistencia en su interior, algo que le hacía apretar los puños, aunque sus rodillas ya temblaban. El silencio le gritaba por dentro: ¿y si no hay nadie escuchando? ¿Y si todo esto fue en vano? ¿Y si mi fe siempre estuvo muerta? Y mientras caía la noche, otro murmullo se alzó en su mente, uno que lo desgarró más profundo. ¿Y si ya es tarde? Pero no lo era. Aunque no podía verlo, todavía la gracia de Dios ya lo rodeaba. Aunque su orgullo seguía luchando, la misericordia seguía llamándolo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y muy pronto, él tendría que elegir si seguiría caminando hacia su propia ruina, o si al fin
Al fin, se atrevería a levantar la vista y decir: «Guía mis pasos, Señor, no los míos, los tuyos». Pero ese momento todavía no había llegado. Antes, la herida debía abrirse más. Antes, tenía que romperse por completo para que algo nuevo pudiera nacer. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo que le cegaba los ojos, pero no era el polvo lo que lo hacía cerrar los párpados, eran las lágrimas, porque por primera vez en mucho tiempo sentía el peso de sus propias decisiones, sentía el vacío de los planes que creyó invencibles, sentía que todo lo que había construido con sus manos se desmoronaba como arena entre los dedos. A su alrededor, nada cambiaba. Las piedras seguían siendo piedras. El camino seguía siendo camino, pero en su corazón ya nada estaba igual. El orgullo, esa coraza dura que tanto lo protegió, comenzaba a resquebrajarse, y por las grietas comenzaba a entrar algo que no entendía, una mezcla de temor y esperanza. Temor, porque no sabía qué le esperaba. Esperanza, porque por primera vez se atrevía a creer que no estaba solo en esa oscuridad. Las palabras de las Escrituras resonaron en su mente, aunque él no recordaba dónde las había escuchado antes. El hombre se cree limpio según su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Y entonces comprendió: todo lo que él consideró suficiente no lo era. Toda la justicia que se adjudicó no alcanzaba. Toda la fuerza que presumió era solo humo delante de Dios. Y aún así, había algo en esa voz interna que no lo condenaba, sino que lo llamaba. Una voz que le decía: «Ríndete, todavía hay tiempo». Pero, ¿cómo rendirse? ¿Cómo dejar de lado lo que tanto defendió? ¿Cómo admitir que estaba equivocado? ¿Cómo aceptar que su camino llevaba a la muerte y que solo otro podía salvarlo? Las sombras crecían sobre él, como un manto. Su corazón latía cada vez más lento, no por cansancio físico, sino por un peso en el alma que lo doblaba hasta casi tocar el polvo. Y allí, en ese polvo, alzó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, buscó algo más allá de sí mismo. No fue un grito, no fue una súplica elegante, fue apenas un susurro ahogado. «¿Estás ahí, Señor?». En ese instante, las nubes parecieron detenerse. El viento cesó apenas, por un momento. El silencio dejó de sentirse como abandono y comenzó a sentirse como expectativa, como si alguien, desde lo alto, ya supiera que él había dado el primer paso. Y mientras caía de rodillas, una sensación extraña lo envolvió. No era alivio todavía, no era paz todavía, era algo distinto, algo que prometía que lo mejor aún estaba por venir. Y así, mientras sus lágrimas caían al suelo, un pensamiento nuevo lo atravesó. Quizá esta noche no sea el final, quizá sea el principio. Quédate, porque aún hay más. Hay cosas que sus ojos todavía no han visto, pero que tú verás. Lo que viene después cambiará su historia, y quizá también la tuya. El amanecer llegó, pero la luz no trajo consuelo. El hombre seguía de rodillas, con las manos cubriendo su rostro, mientras el frío del suelo le helaba los huesos. No era un frío físico, era un frío en el alma, como si cada sueño caído dejara una escarcha imposible de arrancar. Intentó levantarse, sus piernas lo sostuvieron, pero su espíritu seguía doblegado, y mientras retomaba el camino, cada paso era más pesado que el anterior, porque en su interior las preguntas no dejaban de golpearlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo solo quise hacerlo bien, si yo solo quise avanzar, ¿dónde estabas cuando todo empezó a caerse? Caminó kilómetros con esa pregunta clavada en el pecho, y el silencio seguía respondiéndole con ecos sordos.
Las piedras crujían bajo sus pies, el viento seco le hería la piel, y en su mente un versículo resonaba como una sentencia: mejor es poco con justicia que grandes ganancias sin derecho. Comenzaba a comprender que sus planes, sus esfuerzos, incluso su éxito, se habían levantado sobre arena. No había justicia, no había rectitud, solo deseos disfrazados de buenas intenciones. Y ahora que todo se había derrumbado, ya no quedaba nada que mostrar, porque ese es el camino del orgullo. Al principio parece firme, recto, prometedor, pero al final siempre conduce a la misma tumba vacía. El peso era insoportable, no solo por lo que había perdido, sino porque empezaba a ver quién era realmente: un corazón altivo, una mente soberbia, un hombre que creyó poder caminar sin Dios y que ahora apenas podía sostenerse. Y quizá tú también has sentido ese peso. Quizá también has mirado a tu alrededor y has visto solo ruinas donde pensaste que habría gloria. Quizá también has sentido que tu fe se desmorona, que tus rodillas flaquean, que tus oraciones se apagan. No lo niegues, no huyas de ello, porque ese peso no es tu condena, es tu despertar. Es el momento en que tu orgullo muere para que tu alma pueda vivir. Y mientras sus pies tropezaban en el polvo, mientras su corazón latía lento bajo la carga, algo dentro de él empezaba a ceder. No era la derrota, era el inicio de la humildad, era la grieta por donde entraría la gracia, pero aún no lo sabía. Todavía le quedaba caer un poco más, todavía quedaba una herida más profunda que abrir, y solo entonces conocería la voz que tanto había buscado. La tarde volvió a caer, y con ella el peso de su alma se hizo más insoportable. Las sombras se alargaban sobre el sendero, cubriendo su figura encorvada, casi irreconocible. El hombre que alguna vez caminó erguido, seguro de sí mismo, ahora apenas sostenía la mirada. Los planes que lo impulsaron a levantarse cada día ya no existían. Las metas que lo mantenían firme se habían desvanecido como humo, y en el silencio de esa soledad, su mente no dejaba de repetirse: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estabas cuando más te necesité? No hubo respuesta, solo el susurro del viento sobre la arena, solo el crujido seco de sus pasos torpes, sin rumbo. Recordó las palabras que un día escuchó, pero que nunca creyó necesarias para él. El orgullo del hombre lo humilla, pero al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Y comprendió que toda su justicia era trapo sucio, que toda su fuerza era debilidad disfrazada, que todo lo que había llamado bendición, en realidad, había sido una maldición disfrazada de éxito. Las lágrimas comenzaron a caer, no lágrimas de ira, no lágrimas de pérdida, eran lágrimas de vergüenza, porque ahora veía lo que antes no quiso ver. Su corazón estaba lejos de Dios. Y tal vez tú también has pasado por ese momento, cuando ya no puedes ocultar tus errores, ni justificar tus caídas, ni pretender que nada pasa. Cuando la voz del Espíritu te susurra: basta, ríndete. Cuando entiendes que pelear contra Dios solo te deja más herido. El polvo cubría su ropa, su rostro, sus manos, pero en el fondo, el polvo no era su enemigo. El polvo era el recordatorio de quién era en realidad. Nada sin él, polvo sin aliento, polvo esperando por la misericordia que solo él podía dar. Y fue en ese momento, en medio de su quebranto, que levantó los ojos al cielo por segunda vez, ya no con rabia, ya no con exigencias, solo con un susurro que apenas salió de sus labios: guíame, porque yo no sé cómo volver. Las estrellas comenzaron a encenderse sobre su cabeza. El cielo
Antes negro y cerrado, ahora parecía mirarlo con compasión. No era todavía la paz, pero era la promesa de que la paz llegaría. Y mientras la brisa de la noche acariciaba su rostro húmedo de lágrimas, algo en su interior comenzó a rendirse, no del todo, pero suficiente para abrir una grieta donde la luz podría entrar. Y si tú también sientes esa grieta, ese susurro que te llama, no lo ignores. Suscríbete al canal Momento de Alabanza para seguir escuchando palabras que sanan, que levantan, que despiertan la esperanza, porque cada suscripción ayuda a que más corazones escuchen justo cuando más lo necesitan. Y ahora, quédate, porque lo que viene cambiará su historia, y la tuya también. La noche estaba completamente cerrada cuando por fin cayó al suelo. No fue una caída aparatosa, fue una rendición lenta, como un árbol que se inclina hasta que sus raíces ya no pueden sostenerlo más. Las rodillas se le doblaron, las manos abiertas sobre la tierra, el rostro escondido entre lágrimas y polvo. No quedaba nada por defender, no quedaba nada por fingir. Allí estaba él, vencido, pero al mismo tiempo vivo, porque algo en él seguía latiendo, algo que ni el fracaso, ni el orgullo, ni el abandono habían logrado extinguir del todo. Era tenue, casi imperceptible, pero seguía ahí. Sin embargo, en ese silencio inmenso, las preguntas seguían hiriendo más que cualquier herida física. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto vacío? ¿Por qué, Señor, si tú dices que eres bueno? Las lágrimas mojaron la tierra, creando pequeños surcos en el polvo, pero el cielo seguía oscuro. Ni una estrella, ni un susurro, ni una respuesta. Quizá ya es tarde, pensó. Quizá él ya no escucha. Quizá mis pecados pesaron demasiado, y la gracia ya no es para mí. Y esa idea lo destrozó más que todo lo anterior, porque la duda no era solo si Dios existía, sino si todavía lo quería, si todavía valía la pena salvar a un hombre tan necio, tan testarudo, tan orgulloso. Sus manos temblaban mientras las enterraba en la arena, y entre dientes, apenas audible, dejó escapar un sollozo. ¿Por qué me dejaste llegar tan lejos? Pero incluso esa pregunta escondía una chispa, porque quien pregunta por qué Dios lo dejó, aún cree que Dios está, aunque el silencio sea abrumador, aunque el cielo parezca cerrado. El corazón que clama sigue vivo, y el Señor sigue allí, siempre estuvo allí. Él no lo sabía todavía, no podía verlo, no podía sentirlo, pero sus ojos ya comenzaban a abrirse a algo nuevo, algo que no se construye con palabras vacías ni con manos humanas, algo que solo nace cuando todo lo demás muere. Las Escrituras lo dicen: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y ahora él lo entendía, ahora lo sentía en carne propia. Pero todavía quedaba noche por atravesar, todavía quedaban fantasmas de duda por enfrentar, todavía quedaba un silencio más profundo. Antes de la respuesta, las horas pasaban lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar su quebranto. El aire era denso y el silencio lo envolvía como una prisión invisible. Cada vez que intentaba orar, las palabras morían en su garganta. Cada vez que buscaba fuerzas para levantarse, sus piernas se negaban a obedecer. El suelo bajo su rostro se volvía más frío y en su pecho crecía una sensación imposible de ignorar: soledad, un tipo de soledad que no tiene que ver con estar rodeado o no de personas, sino con estar lejos, muy lejos, de aquel que da sentido a todas las cosas. En su mente, las promesas de Dios parecían tan lejanas como las estrellas que no lograba ver esa noche. Recordó vagamente
lo que alguien le había dicho alguna vez: el Señor pesa los espíritus, y sintió miedo, miedo de ser hallado falto, miedo de que el Dios justo lo mirara y no viera más que soberbia, necedad y pecado. Las dudas lo devoraban. ¿Y si Él ya no me quiere? ¿Y si me ha desechado? ¿Y si esta oscuridad es todo lo que me queda? Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de sí mismo, no de los demás, no del fracaso, sino de su propio corazón, que durante años le había susurrado mentiras disfrazadas de ambiciones nobles. Ahora veía claro que todo había sido para él, para su gloria, para su nombre, y nunca para el nombre de Dios. Las lágrimas siguieron cayendo, y en la desesperación apretó los puños contra la tierra, como si pudiera encontrar respuestas en el polvo. Pero el polvo no respondía. Solo el eco de su propia voz regresaba desde el vacío. Un pensamiento amargo lo atravesó como un cuchillo. Quizá nací para esto, para ser olvidado, para ser uno más que eligió su propio camino y se perdió. Y esa idea fue demasiado pesada. Por un instante, pensó en rendirse del todo, no ante Dios, sino ante la desesperanza, apagar esa chispa que aún quedaba, abandonarlo todo. Pero justo cuando esa idea lo llenó por completo, un murmullo muy leve, en lo profundo de su ser, le susurró: todavía no. Era apenas una brisa, pero fue suficiente para detenerlo. No sabía de dónde venía, no sabía si era su mente o si era él, pero esa brisa abrió una grieta aún más grande en su corazón endurecido, y mientras el cielo seguía negro y la noche más fría que nunca, una certeza empezó a crecer dentro de esa grieta. No todo está perdido, no todavía. El silencio de Dios seguía siendo absoluto, pero ya no pesaba igual. Era extraño. Aunque el cielo permanecía cerrado, en su interior comenzaba a percibir una quietud distinta, como si la misma ausencia de respuesta fuera una invitación a quedarse un poco más, a esperar un poco más, a no rendirse todavía. Las preguntas no se habían ido, las lágrimas no se habían secado, la vergüenza seguía ahí, recordándole quién había sido y lo lejos que había caminado solo. Pero ahora, junto a todo eso, había una sensación nueva. Era pequeña, frágil, pero estaba viva. Esperanza. Recordó las palabras que tantas veces escuchó, pero que nunca había comprendido hasta ahora. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Y por primera vez entendió que no se trataba de planes, no se trataba de trazos perfectos, ni de voluntades humanas disfrazadas de piedad. Se trataba de rendición, de vaciarse de sí mismo, para que Él llenara el vacío con su propósito. El polvo en sus manos le recordaba quién era, pero el susurro en su pecho le recordaba a quién pertenecía. Él no lo había abandonado, Él no lo había desechado, Él lo había estado esperando. La noche seguía su curso, larga, oscura, silenciosa, pero la brisa fría ya no lo helaba igual. Ahora sentía que cada corriente de aire le traía una promesa que todavía no podía ver, pero que lo mantenía respirando. Y mientras su cuerpo temblaba por el cansancio y el alma por la emoción, pronunció apenas unas pocas palabras, con los labios quebrados por el frío y el llanto: hágase tu voluntad. El cielo no se abrió, no hubo relámpagos, no hubo una voz tronando desde las nubes, pero algo, en lo profundo de su ser, se encendió como un fuego leve, un fuego que ardía y que nada ni nadie podía apagar. Y así, todavía de rodillas, todavía débil, todavía sin respuestas, sintió que ya no era el mismo, que algo en su corazón había cambiado para siempre, no porque él le hubiera hablado aún, sino porque él, al fin,
Había aprendido a escuchar, y mientras la noche seguía su curso, una última reflexión atravesó su mente como un destello. Quizá el silencio no era abandono, quizá el silencio era gracia, y tú que escuchas, no lo olvides. Hasta en 1900, el silencio, Él sigue obrando. Hasta en la espera, Él sigue escribiendo tu historia. Y si este relato ya te está hablando al corazón, suscríbete al canal Momento de Alabanza para seguir escuchando mensajes como este, que nos recuerdan que incluso cuando el cielo calla, el amor de Dios sigue ahí. Gracias por quedarte. No te vayas todavía. Lo que viene te mostrará lo imposible hecho realidad. El amanecer no llegó con prisa. Fue como si el cielo quisiera enseñarle que la luz no irrumpe, sino que se desliza poco a poco hasta conquistar las sombras. Los primeros rayos comenzaron a romper la negrura, tiñendo las nubes de un dorado tímido, y mientras la tierra despertaba, él sintió algo que no sentía desde niño: paz. Todavía estaba allí, de rodillas, con las manos sucias y el corazón rendido. Todavía no había respuesta audible, todavía no había milagro visible, pero por primera vez no lo necesitaba, porque ahora entendía que lo importante no era que Dios hiciera lo que él pedía, sino que Dios estuviera con él. Y lo estaba. Lo sintió en la brisa suave que le acarició el rostro, lo percibió en el calor de los primeros rayos que tocaron su piel, lo escuchó en ese murmullo profundo de su espíritu que le decía: yo nunca me fui, solo esperaba que regresaras. Su pecho se llenó de aire, como si respirara por primera vez. No era la fuerza que había perdido, no era el orgullo que lo había sostenido antes, era algo nuevo, era fe. Las escrituras resonaron en su mente, esta vez como una promesa viva. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, hasta a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y por primera vez en toda su vida, deseó verdaderamente agradar a Dios, más que agradarse a sí mismo. Se puso de pie, lento, casi temeroso. Sus piernas seguían temblando, pero no por cansancio, sino por reverencia, porque entendía que ya no caminaba solo, que cada paso, a partir de ahora, no era suyo, sino dirigido por él. La brisa se intensificó, levantando el polvo a su alrededor como si el aire mismo celebrara su rendición, y por un momento cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su frente y la paz llenando las grietas de su corazón. No había nada que temer, porque quien confía su camino al Señor nunca camina en vano, y quien rinde su voluntad encuentra vida. Y tú que escuchas, detente un instante. Si sientes que esta escena habla también de ti, que estas palabras son para tu corazón, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Ayudas a que más vidas escuchen estas historias que sanan, que restauran, que nos recuerdan que en el momento más oscuro, la luz ya estaba en camino. Quédate, porque todavía falta lo más hermoso de esta historia. Y también es para ti. El sol ya se alzaba por completo cuando dio su primer paso en la nueva dirección, el mismo camino que la noche anterior le pareció una prisión. Ahora se sentía distinto, no porque el polvo hubiera desaparecido, ni porque las piedras se hubieran movido, sino porque su corazón ya no era él mismo. Cada zancada era un acto de fe, cada respiración un recordatorio de que seguía vivo no por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios. Ahora entendía por qué todo se había derrumbado, por qué sus planes fracasaron, por qué las puertas se cerraron, por qué el silencio lo quebró. Porque para conocer la verdadera paz, primero hay que morir al propio orgullo, y para experimentar la verdadera vida, primero
hay que rendirse por completo. Las palabras de Proverbios lo acompañaban mientras avanzaba. Mejor es un poco con justicia que grandes ganancias sin derecho. Y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque por fin sabía a quién seguir. Ya no era su camino, era el camino de él. El cielo, antes negro y mudo, ahora se desplegaba azul y vivo sobre su cabeza, como si quisiera recordarle que siempre había estado ahí, esperando. El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas y polvo, y él cerró los ojos, dejando que la brisa le cubriera el rostro. Ya no sentía vergüenza, ya no sentía miedo, ahora sentía libertad, porque quien encomienda su vida al Señor, aunque lo pierda todo, lo gana todo, y quien camina por la senda de la humildad, jamás camina solo. Mientras su figura se alejaba en el horizonte, el camino parecía perderse entre colinas doradas y árboles que empezaban a florecer con la nueva estación. Y en lo profundo de su corazón, una oración surgía sin que él la pronunciara. Gracias, porque incluso cuando me aparté, tú no soltaste mi mano. Tú que sigues escuchando, no esperes a caer tan hondo para levantar los ojos al cielo. No esperes a que tus planes se derrumben para rendirte a su voluntad. Hoy puede ser el día en que des tu primer paso hacia la vida verdadera. Quédate, porque la historia aún no ha terminado y lo que viene es más hermoso de lo que imaginas. Y ahora, detente un momento, mira tu propio camino, pregúntate, ¿a dónde te está llevando? ¿Es realmente el camino que Dios preparó para ti o solo es el que tú mismo trazaste? Porque quizá tus pies todavía están firmes, pero tu corazón ya siente el peso del cansancio. Quizá por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro sabes que algo no está bien. Quizá hasta hoy has vivido convencido de que basta con ser buena persona, con cumplir metas, con soñar en grande, pero nunca te preguntaste si tu corazón está realmente en paz con Dios. La Escritura lo dice con claridad. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y también hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. ¿Cuántas veces has caminado sin siquiera detenerte a preguntar si Él estaba contigo? ¿Cuántas veces tomaste decisiones confiando en tu propio entendimiento, ignorando su voluntad? ¿Cuántas veces el orgullo disfrazó tus deseos, haciéndote creer que eran planes nobles, cuando solo eran para tu gloria? Hoy es el momento de ser honesto contigo mismo, de admitir que sin Él, nada de lo que logres tiene sentido, de reconocer que tus fuerzas no bastan, que tus sueños, sin Dios, son solo humo. Y sobre todo, hoy es el momento de mirar al cielo y decir, Señor, ya no quiero seguir mi propio camino, quiero que tú dirijas mis pasos, porque Él sigue esperando. No importa lo lejos que hayas caminado, no importa cuán rota esté tu vida, cuán sucia esté tu alma, su gracia alcanza a los humildes, su misericordia renueva a los que se rinden, y su amor transforma incluso al más endurecido corazón. No creas que es tarde, no pienses que ya no hay esperanza. Si aún respiras, es porque Él todavía tiene planes para ti. Si tu corazón todavía late, es porque su amor no te ha soltado. Ríndete hoy, entrégale tu vida, no solo tus problemas, no solo tus heridas, tu vida entera, y verás que lo imposible se vuelve posible cuando tus pasos ya no son tuyos, sino suyos. Piensa en lo que Él hizo por ti. Antes de que tú pensaras en rendirte, Él ya había dado su vida. Antes de que tus rodillas tocaran el polvo, las de Él ya habían sangrado en Getsemaní. Antes
de que tú derramaras lágrimas de vergüenza. Él ya había derramado lágrimas de sangre por amor, porque no es por lo que tú logres que serás salvo, no es por la perfección de tus planes, ni por la nobleza de tus intenciones. Es por la cruz, es por Jesús, es por esa obediencia perfecta que Él ofreció al Padre, mientras nosotros seguíamos perdidos en nuestros propios caminos. Por eso, hoy puedes volver. Por eso, hoy puedes rendirte. Por eso, hoy puedes decir: Señor Jesús, sé tú mi guía, mi Señor, mi Salvador. No te engañes pensando que tus buenas obras son suficientes. No te engañes creyendo que algún día, por fin, te ganarás su amor. Su amor ya está aquí, ya fue demostrado en el Calvario. Solo tienes que recibirlo, solo tienes que humillarte y confiar. Y cuando lo hagas, cuando sueltes las riendas y le des a Él el control, tu corazón conocerá la verdadera paz, la paz de saber que ya no caminas solo, la paz de saber que tus pasos ya no te llevan a la muerte, sino a la vida. Mira atrás, por un instante, y contempla el camino por el que has venido, y ahora mira adelante, al horizonte. Imagina lo que Él puede hacer si a partir de hoy todo lo entregas en sus manos. No solo tus problemas, no solo tus miedos, sino tus sueños, tus fuerzas, tu futuro, todo. El hombre que cayó en el polvo no volvió a ser el mismo, y tú tampoco tienes por qué serlo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puede ser el día en 1900 que decidas morir al mundo para vivir para Él. Y si mientras escuchabas estas palabras sentiste que Dios te habló, si en tu interior sabes que esto es más que una historia, entonces no dejes pasar este momento. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir contando testimonios como este, que tocan, que despiertan, que guían de vuelta a casa. Gracias por quedarte hasta aquí y quédate aún un poco más, porque lo que descubrirás al final es más glorioso de lo que imaginas. El sol ya estaba alto, iluminando todo el camino que antes estuvo cubierto por sombras. El hombre avanzaba, paso a paso, con los ojos llenos de luz y el corazón ligero. Atrás quedaba la noche más larga de su vida. Atrás quedaban las lágrimas, la vergüenza, la necedad. Ahora caminaba no por sus propios planes, sino por los planes de Dios, porque había aprendido la lección más difícil y la más hermosa. La tumba no tiene la última palabra. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Las Escrituras lo habían dicho desde el principio. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Él lo había vivido en carne propia, y ahora sabía que la verdadera victoria no estaba en sus logros, sino en su gloria, que la verdadera paz no venía de sus conquistas, sino de su rendición, que la verdadera vida no comenzaba con un plan humano, sino con la voluntad divina. Tú que escuchas, no olvides esto nunca. La historia que acabas de oír no es solo suya, es también tuya, porque todos, tarde o temprano, llegamos a ese punto donde los planes se rompen y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero en ese silencio, Él sigue obrando, y cuando al fin levantas la mirada y dices: «Guíame, Señor», algo nuevo empieza a nacer. Las cicatrices se quedan, pero ya no duelen igual. Las lágrimas secan, pero ahora riegan esperanza. Las rodillas dobladas son ahora señal de fuerza, no de derrota, porque el que se humilla ante el Señor será levantado a su tiempo, y el que se rinde a su voluntad encuentra el descanso que ningún sueño humano puede dar. No importa cuán lejos hayas llegado por tus propios caminos, no importa cuántas veces
hayas tropezado ni cuántas noches hayas pasado llorando en el polvo, Él no te ha soltado, Él no te ha olvidado, Él sigue escribiendo tu historia. Hoy, mientras escuchas esta verdad, haz una pausa, respira hondo, mira al cielo y recuerda que el Dios que hizo los cielos y la tierra también puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Solo tienes que confiar, solo tienes que rendirte, solo tienes que creer. Y mientras sus pasos se pierden en el horizonte, una certeza brilla más fuerte que el sol sobre su cabeza. Él ya no es el mismo, nunca más lo será, porque quien ha sido tocado por la gracia no puede seguir caminando igual. El camino seguirá siendo largo, las pruebas seguirán llegando, las dudas intentarán regresar, pero ahora algo cambió para siempre. Ahora sabe que no camina solo, ahora sabe que hay alguien que guía cada uno de sus pasos, incluso cuando sus ojos no ven el destino. Ahora sabe que hay vida después de la muerte y que hay esperanza, incluso después de la noche más oscura. Las palabras resuenan en su memoria como un eco dulce. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y sonríe, porque ahora entiende que esa promesa no era para alguien más, era para Él, y también es para ti. Tú que escuchas, no dejes que esta historia se quede solo en palabras. Hazla tuya. Deja que el Señor enderece tus caminos. Deja que Jesús sea tu paz. Deja que su Espíritu sea la luz que te guíe hasta el final. El polvo ya no cubre su rostro, sino sus huellas, las huellas de alguien que decidió morir a sí mismo para vivir para Él, las huellas de alguien que se atrevió a rendirse para ser verdaderamente libre, las huellas de alguien que ahora camina no hacia su propio destino, sino hacia la eternidad. Y mientras lo ves alejarse, recuerda, tu historia aún está siendo escrita, tu rendición aún puede comenzar hoy, tu esperanza aún puede ser restaurada. Levanta tus ojos, respira profundo, da el primer paso. Él ya está esperándote, porque nunca se fue. Y si estas palabras tocaron tu corazón, si sentiste esa paz inexplicable mientras escuchabas, no te quedes callado. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir llevando esta luz a quienes aún caminan en tinieblas. Tu apoyo permite que más corazones sean alcanzados por la palabra que sana, que abraza, que transforma. Déjanos un comentario, comparte tu testimonio y quédate con nosotros, porque siempre hay más que contar, siempre hay más que esperar, siempre hay más que vivir cuando tus pasos ya no son tuyos, sino de Él. En la pantalla ya tienes el próximo video recomendado. Haz clic y deja que Dios siga hablándote al corazón, porque Él aún no ha terminado contigo.